Yo creo que muchos de los que estamos acá alguna vez hemos participado en alguna misión, ¿cierto? Hemos trabajado en algún grupo misionero, hemos salido a otros lugares y no hemos sido entendidos. A lo mejor el mensaje no se ha entendido o hay otras ideas en la gente, en los destinatarios, por ejemplo, que no nos permiten a lo mejor reflejar, digamos, a ciencia cierta o expresar lo que el Señor quiere. Y simplemente no somos entendidos. No somos entendidos y eso nos atormenta. Y como que nos baja digamos, el ánimo, nos desmotiva. Pero esto va pasando siempre. Esto no es una cuestión nueva. Esto vamos a tener que aprender a convivir con esto. Pero con la gracia de Dios, que nos da impulso, nos da esperanza, nosotros tenemos que seguir caminando con el Señor, a pesar de todo esto, que cuesta, pero es una misión a la que nos comprometimos. Y como digo, esto ya estaba designado, es una tarea que nosotros ya teníamos trazada por el Señor. Bien, ahora, evangelización. Yo quería empezar con este ejercicio. ¿Qué es lo que no sería evangelización? Ya dijimos que evangelización era el proceso, ¿cierto?, de anunciar la buena nueva, de anunciar el reino, esa acción, ¿cierto?, que tiene que ser continua y organizada. ¿Qué es lo que no sería evangelización? Hay varias cosas que a veces ocurren en los grupos, en los movimientos, en algunos segmentos también, incluso de la jerarquía, digamos, de la iglesia. Dice, lo que no es evangelización, por ejemplo, es realizar tareas evangelizadoras nunca antes hechas o juzgar inútiles los métodos de evangelización que la iglesia ha usado a lo largo de su historia. A veces ocurre que en el afán de avanzar en este proceso, vamos considerando que algunas cosas que la iglesia hace ya no sirven, por ejemplo, o algunos métodos ya no sirven, o algunas técnicas ya no sirven. Y tratamos de nosotros generar nuevas estrategias, ¿ya?, que a veces no son bien discernidas o no son bien consultadas, y nos tiramos y nos arrancamos por los talos. Eso ocurre. Y eso no sería evangelización. Otra forma de no evangelizar correctamente es insertarse en los ambientes sociales del poder económico y político y cultural para que la iglesia tome parte en el mundo de la competencia. ¿Ya? La iglesia no va compitiendo con nada. La iglesia, si bien tiene el poder de Dios, no es un poder cualquiera. ¿Ya? No es un poder como el poder que tiene el hombre en su estructura social. ¿Ya? La iglesia no compite. La iglesia se va abriendo, va haciendo camino con el amor del Señor, pero no va compitiendo. Otra cosa que no es evangelización es, por ejemplo, remediar carencias o promover reformas para que la iglesia recupere la influencia y el prestigio. Remediar carencias o promover reformas. Esto no nos compete a nosotros como evangelizadores. Nosotros tenemos una tarea ya designada, ¿cierto? Podemos ir haciendo algunas modificaciones en la expresión a lo mejor, pero no podemos cambiar lo inmutable por ejemplo, en este caso, del método de nosotros, ¿ya? O tampoco podemos ir haciendo modificaciones y provocando errores teológicos por a veces interpretaciones de nosotros, ¿ya? Y dice, por último, no es evangelizar buscar el agrado de los hombres o buscar el favor de los hombres. No debería ser un objetivo el agradar a las personas, porque a veces el evangelio incomoda y es tajante. Y a veces nosotros lo tratamos de poner arreglar para que la gente nos tenga buena, para relacionarnos bien con la gente, pero estamos cambiando el contenido y no estamos siendo serios con el evangelio, con lo que dice la palabra. Y eso no sería evangelizar. ¿En qué consiste un poco evangelizar? Ya lo decíamos antes.
es llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad para transformarla y renovarla. Llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad para renovarla y transformarla. Y tratar de nosotros de influir un poco en la conciencia personal de las personas, para que después se transforme eso en una conciencia colectiva. Nosotros tenemos que ir un poco a los criterios de la gente, ¿ya? Por ahí tenemos que atacar nosotros, sin influir, digamos, influyendo positivamente, evidentemente. Entonces, convertir la conciencia personal y colectiva de los hombres con la fuerza del Evangelio, porque esto todo tenemos que no hacerlo con nuestras palabras, sino con la palabra que nos trae el Señor, que nos tiene el Señor como tarea. Dice, ¿en qué consiste también? Es en impregnar de Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes de las personas, los puntos de interés y las líneas de pensamiento. Desplegar con más vigor el potencial de la santidad, dice, la fecundidad de la comunión. Esto lo dice Juan Pablo II. Ya tenemos que nosotros llevar eso para aprender, crear la necesidad y la vocación en las personas y crear ese camino, esa necesidad de ir hacia la santidad. Dice, prestar gran atención a la dignidad de la persona humana. Lo que decía Patricia en el resumen que hizo del tema que dio el padre Ivo el otro día. Nosotros tenemos que primero fijarnos en la persona, y tratar de dignificar a la persona a través de toda su realidad. Tenemos que, nosotros tenemos que saber que la persona que estamos evangelizando, tenemos que conocer un poco de su realidad, tenemos que saber cómo vive, ¿cierto? Si sus derechos están, a lo mejor, están quebrantados, por ejemplo. Tenemos que preocuparnos de la persona para poder entregar nuestro mensaje, ¿ya? Para entregar el mensaje del Señor. ¿Y por qué conocer a la persona? Para que a través de la palabra, ¿ya? Nosotros podamos darle una respuesta, podamos darle esa buena noticia, tiene que ser una respuesta, ¿ya? Una respuesta para que sea creíble, para que la persona tenga la esperanza a partir del Evangelio, a partir de la palabra que nosotros entregamos, ¿ya? Ese Evangelio sea creíble. Pero por eso nosotros tenemos que conocer a la persona, ¿ya? Conocer sus necesidades, conocer su ambiente. Tener la certeza también de que en Cristo y su mensaje hay una riqueza que no se agota nunca, y que esa riqueza habita en todas las culturas y en todas épocas, y a la cual podemos acudir siempre los hombres para enriquecernos. Dice, la noticia, la novedad no afecta el contenido del mensaje evangélico, porque el mensaje, como decíamos anteriormente, es inmutable, pues Jesucristo es el mismo ayer y es el mismo hoy día. Eso no se puede cambiar. Evangelizar entonces es anunciar a una persona que es Cristo, es anunciar la persona de Cristo. Algunas de las características de la evangelización tiene que estar contenida en algunas cosas que son claves. Por ejemplo, los métodos que existen en este minuto son métodos que se van trabajando, que se han probado con el tiempo, ¿cierto? Y han resultado. Pero también hay métodos que también se han quedado en el tiempo, que no se han actualizado, por lo tanto no cumplen, digamos, el objetivo por los cuales se creó. Y por lo tanto entonces habría que renovar métodos. Yo no hablo del método cursillo, estoy hablando de los métodos en general de la evangelización. Y también renovar las expresiones. Hay que hacer un acento marcadamente testimonial, que eso lo tiene el movimiento en su método. La actitud misionera que tiene que estar presente. ¿Cierto? Esta característica de esta nueva evangelización trata de lo siguiente, que la inculturación del Evangelio es insertarse en una cultura, ¿cierto? Insertarse en una cultura y a través del Evangelio revelar el mensaje, pero sin modificar, ¿ya?, la expresión, el modo de lenguaje, la comunicación,
¿cierto? Y el modo de ser de esta cultura. ¿Ya? Aquí no se trata de meter una artimaña o de ser prosélito y a costa de cualquier cosa romper esa... Irrumpir y atropellar. Exactamente. La cultura de los evangelizados. Exactamente. Eso merece mucho respeto. Porque la fe tiene que darse en una relación directamente con la cultura. Nosotros no podemos, por ejemplo, perder tradiciones por una idea que viene. ¿Ya? No podemos cambiar. ¿Ya? Nosotros debemos seguir desarrollándonos como personas en el ambiente y en la cultura que hemos estado hasta haciendo. Por ejemplo, ejemplos de inculturación del Evangelio. Pablo, por ejemplo. Pablo viajó. Pablo visitó lugares, por ejemplo, Corinto, Tesalónica, Filipo, ¿cierto?